Pues don Juan Pedro y don Pedro Antonio, vosotros que sois los coordinadores de las vicarías de hoy, cuando queráis, comenzamos. Lo que quieras. Si quieres dejamos 2 minutillos más para que pasen 5 minutos de cortesía y arrancas. ¿Vosotros mandáis? Vale, yo te aviso. Yo sí, por cierto, yo a todos sí que os voy a pedir un favor. Yo a todos sí que os voy a pedir un favor. Aunque os parezca mentira, yo ya estoy trabajando en la escuela del próximo curso, el próximo año. Que esperemos, Dios quiera, que podamos empezar a poder hacer esto con un poquito más de normalidad, pero bueno, la plataforma online nos ha demostrado que podemos continuar la tarea y que podemos, aunque no sea de la manera que más nos gustaría, podemos continuar con el proyecto de la escuela del año. A mí sí que me gustaría, y este mes voy a pedirlo a todas las vicarías, que vayáis pensando en posibles temas para el curso que viene. De alguna manera, todos los años, con las sugerencias que nos habéis ido haciendo, hemos ido configurando el programa. Pero también es verdad que muchas veces esas sugerencias nos llegaban en junio, en julio, y claro, ya en julio, y ya era profesores y todo eso, pues era un poco más complicado. Entonces, si lo podemos ir programando con el suficiente tiempo, y si lo podemos ir programando con calma, pues es mejor para todos también, porque tenemos la posibilidad de conseguir mejores profesores, porque ya sabéis que esto al final es problema de agenda. Ya. Entonces, todos los que me estéis escuchando, por favor, pues vais pensando, oye, ¿qué temas os parecen de interés? Temas que tengan también relevancia pastoral, temas que veis que son importantes para el desarrollo de nuestra propia vida cristiana en cuanto a nosotros mismos y en cuanto al trabajo pastoral que hacemos, en nuestra vida laboral. Yo en estos casos siempre digo que la imaginación al poder. Que la imaginación al poder. Yo ya te puedo decir primero el que trata, que se nos ha quedado apuntado. Sí, hay algunos temas que todavía no habéis visto, que están apuntados de otros años y que tendremos que meter. Y por eso digo que hay que hacerlo con tiempo, porque hay que montar el... Este año, como lo hacíamos online, ¿qué ocurre? Que otras vicarías se habían visto ese tema. Entonces, claro, como hemos juntado vicarías, era para no repetirlo. Ya. Entonces, por eso hay que hacer un poco de puzzle, hay que hacer un poco encaje de bolillos, ¿no? Pero lo importante es que también los temas respondan a vuestras propias inquietudes, a vuestros intereses, no a lo primero que a mí se me ocurra, ¿no? De todas formas, lo que aquí comentemos en realidad nos vale para las dos vicarías, porque las dos vamos a la par y las dos supongo que el año pasado suspendimos las charlas en el mismo momento. Con lo Sí, cual... pero como no llevabais el mismo orden de temas, porque claro, como el mismo profesor daba los mismos temas en las mismas vicarías, claro, no podía estar en las dos vicarías al mismo tiempo. Entonces, hay temas que la vicaría 6 vio, que la 7 no, y hay temas que la vicaría 7 vio, que la 6 no. En lo que yo estoy trabajando es ver cómo podemos reformular esos temas para que tanto los que lo han visto como los que no lo han visto puedan ver ese tema de una manera nueva, ¿no? Que no resulte repetitiva. Y bueno, yo os digo, esto tiene un poquito su arte. Vale. Yo creo que puedes empezar cuando quieras, ¿eh? Pues, Pedro. Por favor, estamos deseando escucharte, padre. Eso lo dice Pedro porque le he regalado estas navidades un jamón pata negra buenísimo. Buena idea. Era jamón, ya sabes, hablar bien del profe. Bueno, mirad, hoy el tema es la historia del catolicismo social. Voy a hablar del catolicismo social en general, pero no me voy a referir a España. ¿Por qué? Porque el curso que viene hay un tema específico que es la historia del catolicismo social español. Por eso hoy las referencias que yo haga a España veréis que son pues, muy esporádicas y muy genéricas. Pero insisto, es porque el curso que viene nos dedicaremos a este tema de una manera monográfica. Porque en España el catolicismo social, aunque ha sido pequeño en cantidad, sin embargo, cualitativamente en calidad hemos tenido personas y experiencias y obras muy importantes y muy serias que merece la pena ser conocidas y que las tengamos en consideración. Sobre todo por algo,
Mi difunto padre decía que hay gente que quiere inventar la pólvora. Y él solía decir, y la pólvora ya está inventada. Incluso hay gente que a veces cuando nosotros ahora proponemos cosas desde la pastoral social o desde el pensamiento social de la Iglesia, hay gente que se asusta o medio se escandaliza o incluso se llena de dudas porque piensa que estamos inventando cosas o que vamos a cambiar la fe. Y resulta que cuando miras a la historia, descubres que cosas que a nosotros nos parecen ahora como muy novedosas o muy geniales, pues resulta que había gente de la Iglesia que esto ya lo hacía hace 5 siglos. Ocurre algo así, si me permitís el ejemplo, con este fármaco que ahora mismo están experimentando algunos médicos para ver si es eficaz y alivia la enfermedad en los que han contraído la infección por coronavirus, ¿no? Que es la famosa colchicina. La colchicina, sabéis que es el extracto de las raíces del azafrán silvestre. Y resulta que es un fármaco que ya en Egipto, y luego los griegos y los romanos usaban 5, 6, 8, 10 siglos antes de Cristo. Bien, pues con el catolicismo social nos pasa lo mismo, que vamos a ver hoy ideas, obras, planteamientos, que podemos decir, y va, y esto, bueno, pues como el buen vino, resulta que llevaba muchos años envejeciéndose y haciéndose en la bodega. Fijaros que hoy el tema tiene 3 palabras, historia, catolicismo, social. Claro, hablar la historia del catolicismo sería remontarnos pues, al siglo I. Si hablamos de historia y del catolicismo, yo os digo, tendríamos por delante 20 siglos de historia. Pero vamos a hablar del catolicismo social. Y esto nos sitúa en el siglo, fundamentalmente en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque llamamos catolicismo social a la respuesta que dio la Iglesia y los hombres y mujeres de la Iglesia a la problemática específica y propia que genera la revolución industrial. Pero, claro, uno dice, espérate Ignacio, que aquí ya hay algo que a mí no me encaja. Porque claro, es verdad que la revolución industrial plantea cuestiones muy novedosas. Pero hay cosas de la revolución industrial que ya se daban 10 y 15 siglos antes. O sea, la figura del trabajador existía desde Jesús. El comercio, los precios, las medidas, las relaciones entre el que da trabajo y el trabajador, eso existía ya siglos antes de Cristo. ¿Qué ocurre? Que la revolución industrial, al cambiar los modelos productivos, cambió también los modelos de relación. Cambió radicalmente la forma de generar y distribuir la riqueza. Y eso no solamente cambió el marco económico, sino que además también va a cambiar el marco político. Y eso hace que se genere una situación que, aunque tiene algunos ingredientes antiguos, sin embargo, por hablar en términos culinarios, el guiso es nuevo. Pero esto no significa que no tengamos, desde el siglo I hasta el siglo XVIII, elementos que son pues como pequeñas raíces, anticipos, adelantos de lo que va a ser el catolicismo social. Vamos a ver, bajo la palabra social, evidentemente abarcamos fundamentalmente lo que significa las relaciones económicas y políticas que establecemos las personas. La política y la economía siempre son sistemas relacionales. ¿Qué es la política? Aprender a convivir los unos con los otros sin sacarnos los higadillos. Es más, la buena política no es solamente que no nos saquemos los hígados, es que además seamos capaces de conjugar, coordinar fuerzas para caminar todos hacia un objetivo común que es construir el bien común. La economía también es un sistema de relaciones. Cuando yo voy al mercado a hacer una actividad tan profundamente económica como es la compraventa, yo establezco una relación humana con el reponedor, porque a lo mejor resulta que voy a la estantería de los yogures y no hay de los que a mí me gustan, y pasa por ahí el reponedor y le digo, oiga, ¿le quedan yogures de limón? Y eso es una relación humana. Oiga, y cuando yo paso por la cajera, estoy estableciendo relaciones humanas. Por lo tanto, la historia del catolicismo social nos sitúa
en las entrañas del propio catolicismo, de la propia fe. ¿Por qué? Porque ¿acaso hay algo más profundamente creyente que nosotros nos planteemos cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con el prójimo, cómo nos relacionamos con la naturaleza y además cómo nos relacionamos cristianamente, es decir, con las claves que nos da Cristo? El catolicismo social era la respuesta a un desafío brutal. Y es que de repente, bautizados, gente, religiosos, religiosas, curas, obispos, diáconos, laicos, laicas, se encuentran en una situación completamente nueva, que es la producción industrial, el fenómeno del proletariado, el empobrecimiento de grandes bolsas de población, el surgimiento de eso que llamamos hoy en día los suburbios, las periferias urbanas, y de repente alguien dice, a ver, ¿y si esto lo leemos con los ojos de Dios, qué sale? Y si ante esta situación nos posicionamos con los criterios de Cristo, ¿qué ocurre? Ante esta situación, Dios, ¿qué nos está diciendo? Dios, ¿qué nos está pidiendo? Dios, ¿qué espera de nosotros? Es decir, el catolicismo social, que mucha gente dice, esos son unos 4 chiflados, 4 obispos, 3 monjas, 2 curas y 3 laicos piraos que se pusieron a hacer política. No. El catolicismo social surge de un encuentro. Igual que la tortilla de patatas surge del encuentro del huevo y la patata, el catolicismo social surge del encuentro de la fe con la realidad. Si en cualquier momento digo alguna tontería o algo que no se entienda, por favor me preguntáis. Pero esto se produce en la Iglesia desde el siglo I. Fijaros el diálogo que tiene Pablo con Onésimo, la historia de aquel esclavo que ha huido. Y Pablo le dice a aquel esclavo que vuelva con su amo. Pero al amo le dice que ya no le reciba con el corazón y los ojos del dueño de un esclavo, sino que en cuanto el dueño del esclavo y el esclavo son dos bautizados, acógelo, le dirá, como a un hermano. Entonces, claro, de esta experiencia, fijaros, estoy hablando de San Pablo, siglo I, surge algo que es fundamental para entender la historia del catolicismo social. Es que cuando uno mira a las personas y a la realidad con los ojos de Dios, las relaciones humanas cambian. Y la revolución industrial, que genera una economía y una política nuevas, y que por lo tanto genera un sistema de relaciones nuevo, oiga, cuando yo ese conjunto, ese sistema de relaciones, lo miro con los ojos del Evangelio, pues a lo mejor me sale otra cosa distinta. Ahora que no me oye ningún alemán, voy a criticarles. Yo recuerdo estando en Bélgica, en Bruselas, aprendiendo el trabajo con los inmigrantes, que había un cura andaluz, Ángel, de Granada, un granaíno impresionante. Este hombre había estado como 8 o 10 años de capellán de inmigrantes en Alemania. Y luego ya se fue a Bruselas, a Bélgica, y allí estuvo otros 25 o 30 años. Y a mí me decía Ángel, fíjate si serán tontos los alemanes, que tienen el país lleno de patatas, tienen el país lleno de huevos, pero no se les ha ocurrido inventar la tortilla de patatas. Y añadía, tienen que ser tontos. Claro, es que la misma realidad, los huevos y las patatas, a un alemán le daba para hacer huevos fritos con patatas fritas. Pero resulta que los españoles vimos los huevos y las patatas e inventamos la tortilla de patatas. Entonces el catolicismo social dice, señores, vemos esta realidad y nosotros hacemos una lectura distinta. En el siglo IV, por ejemplo, en la época de San Basilio el Grande, uno de los grandes capadocios, obispo, santo, doctor de la Iglesia, pero ante una situación de pobreza extrema, San Basilio el Grande creó lo que se llaman las basilíadas. Es decir, lo que llamaríamos hoy en día una ciudad de servicios sociales. Él creó un barrio, por decirlo de alguna manera, donde se concentraban la atención a los enfermos, la atención a los pobres, la atención a los huérfanos, la atención a las viudas. Es decir, donde otros ojos solo veían gente a los cuales dar una limosna, o incluso gente a la cual apartaban,
porque molestaban, esa lectura nietzscheana de Nietzsche, esa lectura darwiniana de la sociedad, donde el débil molesta, donde el débil es un estorbo, donde al débil hay que apartarle como si fuera un apestado, es una constante en la historia de la humanidad, pues San Basilio ve esa realidad con los ojos de la fe y pone en marcha un proyecto pionero, que son las Basilíadas. Cuando nosotros en la Revolución Industrial surge el capitalismo, que es en el fondo el liberalismo radical aplicado a la vida económica, se dice, no, aquí cada uno tiene que ver por su propio beneficio, aquí cada uno tiene que ser yo primero, yo y luego yo y antes que yo nadie. Resulta que, por ejemplo, en los siglos V, VI, VII, VIII, los papas, que ante la crisis política de absoluto desgobierno que generan los bárbaros en Roma, tienen que asumir tareas de dirección política, pues los papas, y un ejemplo muy gráfico de esto es, por ejemplo, San Gregorio Magno, San Gregorio I Magno, él todos los beneficios económicos los va a reinvertir mayoritariamente en lo que llamaríamos hoy en día servicios sociales. En el siglo XVI, Vasco de Quiroga, un juez español que está destinado como magistrado en la segunda audiencia de México, un hombre que era laico, directamente la Iglesia le elige para ser obispo. Le tuvieron que ordenar diácono, cura y obispo. Y le mandan de obispo a Michoacán. Y este hombre que estando en México se había dejado conmover y se había dejado interpelar por la realidad de multitud de críos que vivían allí en las lagunas de México, enfermos de paludismo, enfermos de fiebres de no sé qué, de enfermedades tropicales, muertos de hambre, sin cultura, sin atención de ningún tipo. Pues este hombre llega de obispo a Michoacán y pone en marcha un proyecto de atención social y por lo tanto de transformación social, que son las famosas hospitalidades de Vasco de Quiroga. Pero incluso si nos vamos a elementos más estructurales, llegamos los españoles a América y muchas veces utilizamos la figura de la encomienda o una figura más retorcida todavía que ha estudiado mucho un historiador francés, Henri Dumont, que se llamaba la asignación forzosa de trabajo, pues esclavizan a los indígenas. Y desde la idea de la evangelización y desde una idea que nace de la experiencia creyente, los jesuitas, el primer provincial de la provincia jesuítica del Paraguay, el padre Diego de Torres Bollo, un zamorano de pro, en el año 1609 pone en marcha las reducciones jesuíticas del Paraguay con los indios guaraníes. Pero es que, claro, fijaros que elementos que hoy en día nosotros tenemos muy claros, muy obvios, ¿no? Que es lo que llamamos el estado del bienestar, como por ejemplo 2 días libres de trabajo a la semana, jornadas laborales pues con una temporalidad concreta, servicios sociales que amparen a enfermos, a viudas, a huérfanos, la escolarización obligatoria, pues resulta que todo eso ya se desarrolló en las reducciones jesuíticas del Paraguay. No estoy hablando de la Europa del estado del bienestar que surge después de la Segunda Guerra Mundial. No estoy hablando de welfare state, que se irá surgiendo poco a poco en Inglaterra, que de alguna manera pasa a Estados Unidos, con esa idea del New Deal de Roosevelt para sacar adelante la economía norteamericana. Bueno, estoy hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, y en las reducciones jesuíticas del Paraguay se descansaba 2 días a la semana, jueves y domingo. Hombre, no habían inventado el fin de semana, pero vamos, descansar jueves y domingo no estaba mal. Y resulta que la jornada laboral tenía una duración de 6 a 8 horas. Y la escolarización de los niños era obligatoria. Y se garantizaba el acceso a la vivienda a todos los habitantes de las reducciones. Y tenían edificios específicos para atender a enfermos, huérfanos y viudas. Y ya había un sistema mixto de propiedad público y privado. Entonces, el catolicismo social, es decir, en la Iglesia,
que haya habido personas que desde la reflexión teórica, desde el compromiso personal y desde las realizaciones prácticas, más o menos institucionalizadas, hayan tratado de dar respuesta a problemas sociales, eso ha existido desde que el cristianismo es cristianismo, desde el siglo I. Yo os he puesto unos ejemplos muy concretos, pero podríamos haber puesto muchos más. Podríamos haber puesto muchos más. Pero esto sí que nos sirve para tomar conciencia de algo fundamental. En todas estas realizaciones hay un elemento común sin el cual, insisto, no podemos entender la historia del catolicismo social y sin el cual yo me atrevería a decir que cualquier obra social que emprendamos fracasará si no lo tenemos muy en cuenta. Detrás de esta gente había una profunda mística cristiana. Una mística cristiana es aquella actitud, aquella experiencia de vida que se caracteriza por una apertura continua a la voluntad de Dios y que nos lleva a hacer dos cosas fundamentales. Ver, escuchar y sentir la realidad con los ojos, con los oídos y con el corazón de Dios y tratar de dar una respuesta eficaz, evangélicamente hablando, a esos problemas. Y esto, si me permitís, por ponerle una guinda al pastel, nos lleva a una tarea también que es un reto continuo en la vida cristiana y sin la cual no hay vida cristiana, que es cristificar nuestras propias vidas. Asumir que el cristiano no es un simple seguidor de Cristo. Un cristiano, salvando las distancias, evidentemente, está llamado a ser otro Cristo. De hecho, cuando nos bautizan, cuando nos crisman, se dice, para que seas miembro de Cristo. Es decir, para que seas un trozo de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Sin esa mística, el teólogo alemán Johann Baptist Metz llamaba la mística de los ojos abiertos, sin esa mística el catolicismo social no será posible. Porque lo grande que tiene el catolicismo social es que aquellos obispos, aquellos cardenales, ahora veremos algunos nombres, reflexionaremos sobre algunos acontecimientos, aquellos curas, aquellos religiosos, aquellas religiosas, aquellos laicos, aquellas laicas, de todo tipo de extracción social, gente de clase social muy baja, hubo nobles, hubo políticos, hubo empresarios, hubo gente con un poder adquisitivo económico fuerte. Todas aquellas personas hicieron lo que hicieron teniendo como motivación fundamental su fe católica. Os digo por algo que me parece muy importante. Muchas veces, los que nos dedicamos a la doctrina social de la Iglesia, los que nos dedicamos a la pastoral social, los que nos dedicamos a todos estos líos, a veces nos critican porque dicen que esto no es fe, esto es política, esto es economía, esto es mundanidad, esto es horizontalismo. Otras veces nos alaban, qué buenos sois. Fijaros, o nos quitan del terreno de la fe, llamándonos horizontalistas, o reducen nuestra fe a pura moral. Es que sois muy buenos. Pues no. El catolicismo social parte de la vida teologal, la vida de la fe, la esperanza y la caridad. Sin esa vida teologal, sin esa mística de ojos abiertos, que es la mística de Cristo, os remito al Evangelio que hemos leído, proclamado y comentado este domingo. Jesús que está en la sinagoga, que va, que lee, que ve, que oye, que habla. Esa es la mística de ojos abiertos. Bien, dicho esto, no sé si hay alguna pregunta. Pues, si me permitís, entonces avanzamos. Vamos a ver, ¿qué es lo que caracteriza la revolución industrial? La revolución industrial, si me lo permitís, puso el mundo patas arriba. En varios órdenes de cosas. El primer orden, de repente la humanidad empezó a experimentar que no solamente era capaz de producir lo que necesitaba,
sino incluso más. El problema de la pobreza hasta la revolución industrial era un problema técnico. Era un problema técnico. La humanidad no tenía capacidad para producir todos los bienes y servicios que la propia humanidad necesitaba. Llegaba una pandemia, acordaros de la pandemia de la peste negra. Pedro, tú que eres profesor de microbiología, la peste negra era la Yersinia, no la pulga de la rata. Yersinia pestis, eso es, sí. La Yersinia pestis. Que por cierto, por eso la gente, fijaros lo que hace la ignorancia. La gente llegó a acusar a los judíos de que eran los culpables de la peste y les perseguía porque los judíos padecían menos la peste. ¿Y sabéis por qué era? Porque los judíos se lavaban y se duchaban con frecuencia. La Iglesia criticaba el exceso de higiene personal porque decía que era hedonismo, adoración al cuerpo, culto al cuerpo. Claro, ¿dónde están las ratas? ¿Dónde hay mugre? ¿Dónde se ponía la pulga de la rata las botas? Pues donde había mugre. Como diría mi abuela, hijo, donde no hay estropajo y jabón, las cosas no van. Entonces, claro, te llegaba la Yersinia pestis, la peste bubónica, y entre el año, si no me falla la memoria, entre el año 1347 al 1349, más del 30% de la población europea desapareció. Hubo ciudades que perdieron en 2 años el 95% de sus habitantes. Llegaba una peste al campo, un hongo o algo, se cargaba las viñas, se cargaba el cereal, se cargaba los árboles frutales, a pasar hambre. Claro, imaginaros lo que era fabricar un alfiler, un herrero 1 a 1. Claro, llega la revolución industrial y todo eso se pone patas arriba, porque la revolución industrial evidentemente es fruto de un desarrollo científico-tecnológico y a su vez la propia revolución industrial va a favorecer el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Junto a la revolución industrial se van a producir a lo largo del siglo XIX avances muy importantes en campos como la física, la química, la biología, la botánica, la medicina, la veterinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la revolución industrial, primero, transforma la visión del mundo. La pobreza ya no es una cuestión técnica. La pobreza ya va a ser una cuestión ética. Esto lo dijo muy bien San Juan Pablo II en la solicitud de Rey Sociales y después lo desarrolló muchas veces. Dijo, señores, ya la pobreza no es una cuestión técnica, es una cuestión ética. Ya no es cuestión de producir más, es cuestión de saber repartir bien. ¿Cuál es el segundo cambio que produce la revolución industrial? Va a producir un gran éxodo del campo a la ciudad. Las industrias reclaman mucha mano de obra. En todos los sectores. La metalurgia, el textil. Se van a crear profesiones nuevas. Mecánicos. Hasta entonces, lo que había en un pueblo era el herrero que te arreglaba el carro. Ahora no, ahora hacen falta gente especial, específica, bien preparada, técnicos que saben arreglar máquinas. Va a cambiar el modo de relacionarnos humanamente. No te relacionas lo mismo con un compañero que está contigo con la hoz cosechando trigo, que cuando estás en una fábrica que vas a turnos, que ya no se sigue el ritmo solar. Claro, tú en el campo trabajas mientras hay luz. Y ya cuando se va la luz te vas a casa. Ahora no. Está el alumbrado con candiles de petróleo, está el alumbrado a gas, una fábrica se puede alumbrar, una mina se puede alumbrar y se puede trabajar en turnos las 24 horas del día. Vamos a encontrar un fenómeno que va a alcanzar una enorme crueldad, que es el trabajo infantil. Los niños trabajaban en el campo, ayudaban a sus padres en los pueblos, pero con un control. En la industria no. En el siglo XIX nos vamos a encontrar en fábricas, en minas, críos de 4, de 5 años, de 6 años, trabajando 8, 9, 10 horas al día. Nos vamos a encontrar jornadas laborales de 12, 16 horas al día. Y se cobraba por día trabajado. Si tú estabas enfermo, no cobrabas. Y por supuesto estamos hablando de un concepto del salario individual, no del salario familiar. Para que os hagáis una idea, en España, en el último tercio del siglo XIX,
el salario medio de un trabajador apenas cubría 2/3 de sus necesidades más básicas. En España, a finales del siglo XIX, apenas el 12-13% de la población podía comer carne regularmente. La revolución industrial genera además el fenómeno, como os decía yo antes, este fenómeno demográfico del cambio, de la deslocalización de la gente que se va del campo a la ciudad, genera el surgimiento de los suburbios, barrios absolutamente infrahumanos, barrios sin ningún tipo de acondicionamiento de infraestructura, barrios donde la gente en el propio suelo excavaba trincheras, como si fuera la guerra, cubría aquellas trincheras con techados de madera, de lo que pudieran, y vivían en cuevas de tierra. Imaginaros lo que era aquello en cuanto a frío, humedad, falta de higiene. Por supuesto, esa figura de la escuela de pueblo en el barrio no existía. Va a haber un cambio religioso muy poderoso. En el pueblo había un cura, el pueblo estaba en la parroquia. En el campo se seguía el ritmo, aunque os parezca mentira, se seguía el ritmo del santoral. En la Edad Media, y este es un dato muy curioso que yo un día investigué, en la Edad Media aproximadamente de cada 3 días, uno no se trabajaba, porque todo eran fiestas religiosas. Se celebraba el domingo, se celebraban no sé qué santos, se celebraban no sé qué santas, se celebraban no sé qué novenas, se celebraban no sé qué romerías. De tal manera que tú echas cuenta de los días que descansaba un agricultor en la Edad Media y descansaban prácticamente uno de cada 3 días. Es decir, estaban como nosotros. Si nosotros contamos que tenemos 52 semanas, quitar un mes, que tenemos 30 días de vacaciones, a 11 meses, que vienen a ser 47 semanas y media, ya de ahí tienes 94 días libres, más los 30, 120, tenemos 365 días al año, le añades los 4 festivos, nosotros descansamos un día de cada 3. Bueno, pues en la Edad Media ya hacían eso. Pero la revolución industrial lo que hace es que se trabajen 365 días al año. Porque el obrero solo ganaba dinero si iba a trabajar. Entonces no hay sábados, no hay domingos, no hay festivos. Había hambre y miseria. Y había que trabajar aunque uno estuviera enfermo, porque si no venía la peor de las enfermedades, que era el hambre. Eso va a romper también la vida religiosa. La Iglesia estaba acostumbrada a desenvolverse en una estructura política que era la monarquía absoluta, el absolutismo. Estaba acostumbrada a desenvolverse en un marco rural y en las grandes ciudades del siglo XVIII, que eran grandes ciudades, porque había mucha gente, pero con una estructura fundamentalmente condicionada por el comercio. Pero la revolución industrial, insisto, pone todo esto patas arriba. ¿El fruto cuál va a ser? Por una parte, que empiezan a haber enormes desigualdades económicas, que ya las existían antes, pero ahora introducimos un nuevo factor de desigualdad, y es que los dueños de las grandes industrias generan enorme riqueza. Y tenemos la mayoría de los trabajadores, basta con ver los datos que tenemos de lo que ganaba un trabajador, de las condiciones de un trabajador, de los beneficios empresariales, se crea un motivo más de desigualdad social y económica. Evidentemente, como no hay democracia todavía, quien tiene el poder económico acaba teniendo la influencia sobre el poder político. Pero además tenemos una ruptura de las relaciones religiosas. En el campo la gente oía la campana de la iglesia. En el campo la gente los domingos iba a misa. En el campo la gente veía pasear al cura del pueblo. Y si además el cura del pueblo era un tío enrollado, y lo sabía, gracias a Dios y mucho, si además en el pueblo, cerca del pueblo, estaba el monasterio de los frailes o el monasterio de las monjas, si además en el pueblo había una ermita, un santuario, pues el elemento religioso, aunque somos conscientes que en Europa en el siglo XVI, XVII, XVIII había grandes bolsas de increencia, se vivía pues un catolicismo social, cultural,
pero que muchas veces no iba acompañado de un catolicismo, digamos que personalizado, integrado. Pero lo religioso se respiraba. O sea, lo religioso flotaba en el aire. Eso en los suburbios de las grandes ciudades industriales no se va a ver ni por asomo. Y la Iglesia se encuentra ante la revolución industrial, pues si me permitís, y no quiero frivolizar con esto porque tanto lo que estamos viviendo ahora es un drama como lo que se vivió entonces fue otro drama, pues nos ha ocurrido como ahora con la terrible pandemia que estamos viviendo. Una realidad que causa dolor, que causa sufrimiento, que causa muerte, que causa desgarros, y que nos pilla a todos diciendo, madre mía, ¿de dónde nos ha venido esto? Bueno, pues a la Iglesia la revolución industrial la provocó esta misma sorpresa, de decir, madre mía, ¿de dónde me vienes? ¿Cuál fue la primera respuesta de la Iglesia? Pues si me permitís, una respuesta primaria, si queréis casi afectiva y o emocional. Una respuesta que también se había dado a lo largo de los anteriores 18 siglos de historia del cristianismo. ¿Qué le ocurre a los obreros? Que son pobres. ¿Qué hacemos con los pobres? Dar limosna. Y en un principio, la única respuesta que se va a dar al problema social es la limosna. Si a un pobre no le alcanza el salario para llegar a final de mes, le doy limosna. Si un pobre pasa hambre, pues creo un comedor social. Que los niños de los trabajadores van desnudos, pues ya les daremos ropa. Es decir, es una respuesta de tipo caritativo, es una respuesta limosnera, si me permitís la palabra. Es esa respuesta caritativista, por decirlo de alguna manera. Este tipo de respuesta es el que se va a dar yo me atrevería a decir que en la primera mitad del siglo XIX, aunque veremos que debajo de todo esto había otras cosas, Pero sí que va a haber un sector importante de la Iglesia que ante esto dan una respuesta, insisto, la limosna. Pero la limosna entendida desde la pura dádiva, no la limosna entendida como la planteaban los santos padres, como un camino obligado moralmente para la redistribución de bienes. Los santos padres plantearon la limosna desde la idea del destino universal de los bienes. Ellos tenían muy claro que todos los bienes de la tierra los había creado Dios para que llegasen a todos. Y para ellos la limosna no era simplemente algo que me apetece, no me apetece, se me antoja o no se me antoja. La limosna era una obligación moral. No. En la primera mitad del siglo XIX, para muchos católicos, era la limosna. Punto. No muchos se preguntaban la cuestión fundamental. ¿Qué ocurre para que una persona que trabaja de lunes a domingos, de media de 10 a 12 horas diarias, es decir, estamos hablando de jornadas laborales que podrían llegar perfectamente a las 90 horas semanales, que en ningún caso bajaban de 70 horas semanales? Claro, la pregunta que había que formularse es, oiga, ¿qué ocurre para que una persona, un hombre, una mujer, que se estaban deslomando vivos, a cambio recibieran un salario que a partir del día 20 de cada mes les hacía pasar hambre? Porque claro, esa es la pregunta que hay que formular. Esa es la pregunta cristiana. Esta pregunta es la que va a arrancar el catolicismo social en el siglo XIX. Fijaros cuando Jesús dice, no, si no le hace daño al hombre lo que le entra por la boca, lo que le hace daño es lo que le sale del corazón. Y Jesús dice, no, vayamos a la raíz del problema. Bueno, pues aquí en los primeros decenios del siglo XIX, muy poquitos católicos hicieron la pregunta del millón de euros. Oiga, ¿qué ocurre para que una persona se deslome a trabajar 70, 80, 90 horas semanales y a partir del día 20 de mes pase hambre? Bien, ¿qué ocurrió? Por daros algunos datos curiosos, ¿no? Fijaros, un dato porque en el año 1814 en Francia el salario de una mujer era la cuarta parte del de un hombre. Por un dato, ¿no?
En Inglaterra, en 1840, el salario de un obrero medio era de 8 chelines semanales. Y para cubrir sus necesidades más básicas, hubiera necesitado 14 chelines, es decir, un 80% más. Y entonces diréis, ¿y cómo sobrevivía esta gente? Pues de mala manera. Muchas mujeres prostituyéndose, en muchos hogares poniendo a los niños pequeños a trabajar desde los 3 años. Hay crónicas que se presentaron en el Parlamento francés en torno a 1848, 1850, que dan fe de que había niños de 3, 4, 5 años trabajando en las minas. El robo, el juego, la delincuencia, o bien confiabas en que hubiera cerca de ti unos frailes o unas religiosas que abrían las puertas del convento y al que se acercaban le daban un plato de sopa. Bien, ¿qué pasó? Para ir avanzando, que si no se nos va el tiempo. Va a haber un grupo de católicos en Francia. Fijaros que el catolicismo social en el siglo XIX sobre todo se va a desarrollar en Francia, en Alemania, en Italia y en Bélgica. Esos van a ser los grandes sitios donde se van a desarrollar el catolicismo social. Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que poco a poco va a haber un grupo de católicos que se van a empezar a hacer preguntas serias, preguntas muy serias, sobre todo preguntas que van a ir a la raíz del problema. Y así nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en Francia ya va a haber un filósofo, de Unal, un sacerdote, Lamennais, el fundador de los menesianos, va a haber un grupo de obispos, pues que empiezan a preguntarse el porqué de las cosas. El porqué de las cosas. Incluso va a haber un grupo de laicos franceses y de sacerdotes franceses que en el periódico L'Avenir o en otra publicación, L'Heure Nouvelle, empiezan a plantear la exigencia de que haya una legislación que defienda a los obreros. Por ejemplo, pues van a hablar de que haya leyes que defiendan a la infancia que trabaja, que haya subsidios de enfermedad y vejez, se va a empezar a reivindicar la libertad sindical, el asociacionismo estaba prohibido, porque se consideraba que las asociaciones, bien fueran de empresarios, bien fueran de trabajadores, se consideraban que eran un atentado, un ataque a la libertad, y por lo tanto estaban prohibidas. Formar parte de un sindicato era un delito que te llevaba a la cárcel. ¿Cómo se empezó a desarrollar esto? Pues mediante lo que se llamaba los grupos tapadera, o las asociaciones tapadera. No sé, pues nosotros trabajamos todos en una determinada empresa, queremos hablar de los problemas laborales, queremos plantear una serie de reivindicaciones, claro, pues no podemos formar un sindicato porque nos llevan a todos al trullo. Pues ¿qué hacemos? Vamos a crear la Asociación de Amigos de la Casa de Campo. Y entonces nosotros, teóricamente, nos encerramos un día a la semana a hablar de los problemas de los árboles en la casa de campo después de la nevada. Claro, cuando cerrábamos la puerta nos poníamos a hablar de cuántas horas duraba la jornada laboral, de los salarios, de la situación de los niños en el trabajo, de las condiciones de seguridad laboral. Pero si metían algún obrero que podía ser espía de los servicios policiales y nos pillaban hablando de esto, nos trincaban a todos, nos juzgaban, nos echaban de la empresa, porque era causa de pérdida de empleo. Y todos al trullo. Bueno, pues este grupo de católicos va a empezar a plantearse estos temas. Los derechos de la infancia, los derechos de la juventud en el trabajo, la situación de los enfermos, de los ancianos, comités mixtos entre empresarios y trabajadores para solventar los problemas que pudiera haber dentro de la empresa, y se empiezan a plantear la raíz misma del problema. Oiga, ¿qué tipo de relaciones laborales se están construyendo? ¿Qué tipo de relaciones laborales me ofrece el liberalismo? Luego, cuando el marxismo surja como respuesta a esta situación, también habrá gente de iglesia que dirá, cuidado, 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 ¿qué tipo de relaciones me plantea el marxismo? Al final la respuesta a ambas va a ser la misma.
Oiga, ustedes me plantean un tipo de relaciones que no responden a la dignidad humana. Y esta es otra de las cuestiones claves para entender el catolicismo social. Si el catolicismo social, en su raíz mística, surge de la vida teologal, que evidentemente tiene que estar autentificada y ratificada por una vida moral prudente, faltaría más, viene otro elemento fundamental. Es qué visión del hombre tiene la Iglesia. Va a haber obispos franceses que en sus homilías, yo siento el tiempo es el tiempo y no poderme extender en esto, va a haber obispos franceses que en sus homilías van a denunciar precisamente esto y le van a decir a los empresarios, trabajáis, usáis, explotáis a las personas como si fueran tornillos, como si fueran partes de una máquina, cuando son personas, cuando son hijos de Dios. Detrás del catolicismo social hay una reivindicación antropológica. Hay una reivindicación de la verdad del hombre. Y a que a nosotros se nos trate en el ámbito laboral conforme a la dignidad humana. La gran denuncia que van a hacer en este momento, estoy hablando del año 1845, 1848, 1860, en estos 20 años centrales del siglo XX, y posteriormente mucho más, va a haber una reivindicación feroz de la dignidad humana y una denuncia feroz y muy dura, por desgracia, por una parte minoritaria, porque hay que reconocer que una parte muy importante de la Iglesia de esto, vamos, es que ni lo veía de lejos. Dice, oiga, ustedes se están reduciendo a máquinas lo que son seres humanos, lo que son hijos de Dios. Hay una reivindicación de la dignidad humana, que algunos van a ser capaces de formularlo de una manera, digamos que en términos intelectuales más fina, más profunda, más matizada. Otros no. Otros lo van a hacer, si queréis, de una manera más emocional, más afectiva. Pero al final, por formularlo en terminología nuestra, ellos dirán, oiga, usted no puede tratar como un objeto, como algo, a quien es un sujeto, a quien es alguien. Fijaros que posteriormente el magisterio social, por ejemplo, de San Juan Pablo II, la gran denuncia que hace al modelo cultural que crea el capitalismo, la gran denuncia que hace del marxismo Juan Pablo II, la gran denuncia que hace Juan Pablo II de la idolatría del mercado, es precisamente esta. Es una denuncia que parte de la antropología. Es decir, ustedes están creando un modelo productivo o un modelo cultural que machaca lo más genuinamente humano, que luego lo va a desarrollar el Papa Francisco en la Laudato Si en Fratelli Tutti. Y esto nos plantea un desafío pastoral importantísimo. Y es si estamos siendo nosotros hoy en día capaces, allí donde estamos, en nuestras parroquias, en nuestros colegios, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, en el movimiento, en la comunidad cristiana en la que pertenezco, bueno, el universo eclesial, gracias a Dios, es muy amplio. Diga, ¿cómo estamos siendo capaces de profundizar y anunciar la verdad del hombre? Y esa es una cuestión que va a ir surgiendo. Bueno, no me quiero detener más en este punto y vamos a avanzar. Se va a plantear algo muy importante y es la crítica al principio de la libre concurrencia, al principio puro y duro de la ley de la oferta y la demanda. Quien más va a hacer esto y quien lo va a hacer además con una agudeza, con una brillantez espectacular, es un obispo francés, Monseñor Ketteler, obispo de Maguncia, un hombre que venía de una familia noble, pero un hombre con una sensibilidad social exquisita, un hombre valiente, un obispo muy comprometido, que va a acoger y va a ser capaz de denunciar lo que después nos ha pasado a nosotros con la crisis financiera del año 2008. Con la única diferencia que Monseñor Ketteler denunció esto en el año 1864. Es decir, Monseñor Ketteler fue capaz de ver el problema 150 años antes. Dijo, señores, dejémonos arrastrar por la libre concurrencia,
dejemos todo al libre albedrío y a la ley de la oferta y la demanda, y lo único que conseguiremos es convertir al hombre en una mercancía sometida a las leyes del mercado. Fijaros que este hombre, que luego él va a participar en sentar las bases de lo que hoy en día es el partido político de Merkel, porque este hombre también trabajó mucho el tema del cristianismo, de lo que llamaríamos hoy en día el desarrollo del catolicismo, del social catolicismo, y en algunas cuestiones pues también de lo que llamaríamos después la democracia cristiana. Monseñor Ketteler además lo va a hacer como obispo. Él no plantea esta denuncia de la inhumanidad del sistema como un sociólogo, como un economista, no, lo hace como pastor de almas, como hombre que se siente obligado por la fe y por su ser obispo a defender a las ovejas del rebaño. Y esta es una cuestión muy importante que por desgracia el tiempo no nos va a permitir desarrollar. Va a surgir también una cuestión en el catolicismo social de mediados del siglo XIX, y es reivindicar el papel del Estado en la vida económica. Ellos se dieron cuenta que hay una cuestión fundamental, y eso todos lo experimentamos. Yo a mí esto me gusta explicarlo hablando del boxeo, deporte que por cierto a mí no me gusta nada. Pero bueno, al principio los combates del boxeo eran Pepe contra Juan. Daba lo mismo que Pepe pesase 120 kilos y fuera un mastodonte, y Juan fuera como yo, un pitufín que no tiene cuarto y mitad de bofetada. Pero ponían a un tío de 120 kilos con uno de 60, allí a repartirse mamporros. Hasta que alguien dijo, no, espérense, para que el combate sea justo vamos a crear categorías, ¿no? Y ahí viene lo de la categoría superplumas, plumas, Walter, medios, pesados, semipesados, ¿verdad? Y todos sabemos, claro, oiga, no es lo mismo un combate de boxeo entre dos tíos de 60 kilos o entre dos tíos de 90 o 100 kilos. Bien, pues aquí se dieron cuenta de algo. Miren ustedes, la libertad sin cierto grado de igualdad no es libertad. Vamos a ver, ¿quién era Pepito Pérez? Él solo, para negociar las condiciones laborales de su contrato con el dueño de una fábrica que podía tener 5.000 empleados. Es como si ahora voy y le digo al dueño de una gran multinacional, no, ahora vamos a discutir tú y yo así, de cara a cara, nuestro contrato laboral. Y los mato, ¿verdad? Los mato del ataque de la risa que les da. Y entonces va a haber un grupo de obispos que van a decir, no, el Estado tiene que intervenir. Porque la desigualdad de poder, la desigualdad en la mesa de negociaciones, es tan increíble entre los dueños del dinero, porque el siglo XIX también va a suponer un desarrollo de la banca brutal, y los dueños de las empresas y de las fábricas. Hay una desigualdad tan brutal entre ellos y los trabajadores de a pie que necesitamos a alguien que trate de equilibrar la balanza. ¿Y quién tiene que hacer eso? Dirán, el Estado, los gobiernos. Tendrán que desarrollar una legislación laboral. Fijaros que en España la primera legislación laboral es de la Primera República. El año 1868, 69, del 69 quiero recordar, si no me falla la mente. Claro, todo esto choca con el liberalismo económico. Pero también va a chocar con las posturas marxistas. Primero porque el propio marxismo, claro, desprecia la fe. La visión marxista del hombre y de la sociedad desprecia la fe. Porque nos coloca en el terreno del opio y de las brujas. ¿Pero qué van a hacer estos obispos? Estos obispos lo que reivindican para la economía y para las relaciones laborales es un ámbito que sea humano. Fijaros, ¿qué es lo que Benedicto XVI planteó en la Caritas in Veritate? O lo que el Papa San Juan XXIII planteó en la Mater et Magistra. O lo que San Juan Pablo II planteó en la Labor Ecclesia. Ante todo y sobre todo, el trabajo, la economía, las relaciones laborales son cuestiones humanas. Y si son cuestiones humanas, tienen que estar sometidas a la ética. Y si queremos que la ética sea eficaz, necesitamos leyes que obliguen al cumplimiento de una serie de normas.
Y ahí vendrá, por ejemplo, distintas legislaciones que se van a ir desarrollando en Francia, en Alemania, en Bélgica, en España, en Inglaterra, sobre, por ejemplo, la limitación de la edad de trabajo. Se conseguirá que los menores de 12 años no trabajen, limitar la duración de la jornada laboral, conseguir al menos un día de descanso a la semana. Claro, pero todo esto es una marcha lenta donde incluso estos propios católicos sociales se van a encontrar con la oposición de otra gente de la Iglesia que les dice que eso no es fe. Que la fe es estar mirando a las nubes. Que les dicen que esto, un católico no se tiene que meter en esto. Y van a sufrir algunos ataques duros, tribundos, desprecios, críticas, pues por parte de gente de la misma Iglesia. Pero fijaros un dato. ¿Qué sensibilidad social tan potente se genera en la Iglesia Católica en el siglo XIX que solamente entre Francia y España, a lo largo del siglo XIX, se van a crear más de 380 congregaciones religiosas con carisma social? Congregaciones religiosas que se van a dedicar a los enfermos, a la enseñanza, a los jóvenes, a las trabajadoras. Por ejemplo, aquí en España van a surgir algunas congregaciones religiosas femeninas que, por ejemplo, tratan de proteger a las crías jóvenes de 15, 16, 17 años que venían del campo a la ciudad, se ponían a trabajar en las fábricas, que muchas veces podían caer en la prostitución, que sufrían abusos sexuales en las empresas. Para que os hagáis una idea, ¿qué era una fábrica europea o qué era una mina europea de mediados del siglo XIX? Pues lo que vemos ahora en Bangladesh, en Filipinas, ¿os situáis? Eso era Europa en el siglo XIX. Claro, fijaros, insisto, qué sensibilidad social tan tremenda. Va a haber que solamente entre España y Francia más de 380 congregaciones religiosas dedicadas a fines sociales. Se van a empezar a desarrollar, y en esto hay un exponente muy poderoso, que es un sacerdote alemán, el padre Adolf Kolping. Todavía existen hoy en día en algunos países del mundo, en Chile, creo que en Canadá, en Alemania, los hogares Kolping. Se va a plantear ya la idea del desarrollo integral. Insisto, esta idea ya venía de las basilíadas de San Basilio, o por ejemplo de las hospitalidades de Vasco de Quiroga o de las reducciones jesuíticas del Paraguay. El padre Kolping, que dice, creemos hogares donde un chaval joven trabajador pueda recibir formación cultural, formación laboral, formación humana, formación espiritual, de tal manera que favorezcamos un desarrollo integral de la persona humana. Pero se van a dar cuenta que esto no es posible si no cambian las reglas de juego, si no cambia también la propia forma de funcionar una fábrica. Y aquí va a haber católicos sociales que van a desarrollar un papel importantísimo. Por ejemplo, en Austria, un conde, un barón, el barón von Vogelsang, un empresario francés, León Hartmann, un hombre que era un industrial y que dijo, él era un católico profundo y dijo, yo voy a aplicar en mi empresa los principios que están desarrollando algunos católicos sociales. Va a haber un marqués francés, el marqués de la Tour du Pin, un político francés, Albert de Mun, que era un diputado, que se van a ir poniendo en contacto pues, con otros obispos, con otros pensadores, y van a crear la Unión de Friburgo. ¿Y la Unión de Friburgo qué es? La Unión de Friburgo es eso, como su propio nombre indica, una unión de católicos sociales que van a ir tratando de poner en común sus ideas, sus reflexiones, sus trabajos, sus propuestas, para que, como nosotros diríamos hoy en día, la unión haga la fuerza. ¿Y quién va a ser el alma mater de esta unión? Pues un obispo suizo, el obispo auxiliar de Lausana, en Ginebra, en Suiza, Monseñor Mermillot. Este hombre fue el alma mater de agrupar
a estos dos franceses que os decía, Latour du Pin y Andrés de Mun, al conde austriaco von Vogelsang, a otro conde austriaco, el conde de Blom, a dos teólogos suizos, de Curtis y Python, a un teólogo alemán, Lenkur, y toda esta gente, guiada sobre todo por el marqués de Latour du Pin, al que decían que era el alma del grupo, van a empezar a poner en común lo que piensan, lo que hacen, lo que viven, sus propuestas. De tal manera que ya el catolicismo social no va a responder a las inquietudes, a las genialidades, a las intuiciones de Pepito por allí, Pepita por allá. No, sino que esto empieza a coger forma. Y ellos van a empezar a centrar sus reflexiones en 4 puntos fundamentales. El tema del salario, el tema de las condiciones laborales, el tema de la libertad de asociación y el tema de la intervención del Estado en la economía. Sobre esas 4 patas, sobre esos 4 ejes temáticos, se va a ir desarrollando el pensamiento social católico. Porque el gran fruto de este catolicismo social va a ser lo que nosotros hoy en día llamamos la doctrina social de la Iglesia. Pensamiento social siempre ha existido en la Iglesia. En la Biblia hay reflexiones sobre temas económicos y políticos. En la Biblia ya se habla del salario de los jornaleros, de la acogida a los inmigrantes, de los derechos de los trabajadores, de las estafas o no estafas en los procesos de compraventa, de los intereses de los créditos. Los santos padres van a abordar estos temas: San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Antonino de Florencia, la escuela de Salamanca, los grandes teólogos jesuitas y dominicos de la escuela de Salamanca, el padre Vitoria, Soto, Molina, Baño, Azpilicueta. Bien, pues todo eso que ya estaba ahí, pero que lo habían ido aportando los teólogos, ahora nos encontramos un grupo de gente del siglo XIX que además van a empezar a escribir. Un gran profesor de sociología italiano, el profesor Toniolo, y todo este pensamiento va a ser la raíz de lo que, insisto, hoy en día nosotros conocemos como doctrina social de la Iglesia. ¿Cuál va a ser el primer documento en el que va a tomar cuerpo? Es la primera encíclica social de León XIII, de la Rerum Novarum. Pero yo quiero contaros alguna cosa más antes de dar el paso a otras cuestiones. Un elemento curioso. Nos vamos a encontrar que el catolicismo social va a dar lugar, por una parte, a personajes muy, muy importantes. Por ejemplo, el cardenal Manning, un cardenal inglés que este hombre ya en el siglo XIX salía a la cabeza de las manifestaciones de los trabajadores inmigrantes irlandeses en Liverpool. Nos vamos a encontrar a un cardenal norteamericano que va a desarrollar y va a impulsar las asociaciones de obreros católicos. Fijaros que eso, años después, con Juan Pablo II, en la Apostolorum Successores, se dirá que los obispos tienen que dar una especial atención a los trabajadores. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, que en España el primer sindicato de mujeres que se crea en España lo fundó un cura de Valencia. Y era el sindicato de la aguja, porque era un sindicato de costureras. O nos vamos a encontrar que el primer sindicato de mujeres que se crea en Madrid lo creó un cura. Con las mujeres que bajaban a las orillas del Manzanares a lavar la ropa, eran las lavanderas, iban a tu casa, recogían la ropa, te la lavaban, la tendían, la planchaban, te la llevaban a casa. Bueno, pues aquellas mujeres que sobre todo eran lavanderas, porque el sindicato de las planchadoras, ya ser planchadora, era una trabajadora, digamos que de más cualificación, las mujeres que se basaban a pasar frío y calor lavando ropa en el Manzanares, bueno, pues el primer sindicato de mujeres de Madrid lo funda un cura con aquellas mujeres lavanderas. Nos vamos a encontrar que se van a crear
cooperativas de crédito, cooperativas de consumo, lo que llamamos hoy en día economatos, que se van a fomentar las cooperativas. Aquí en España tenemos el ejemplo, es uno de los ejemplos paradigmáticos porque además ha tenido repercusión internacional, la famosa cooperativa Mondragón. Quien está detrás de la cooperativa Mondragón es un cura. Todas esas realizaciones, el desarrollo de sindicatos de obreros, todo eso son obras que también van a desarrollar católicos sociales. Y podemos encontrar detrás de esas obras a un obispo, a un cura, a un marqués apoyado por un cura, a un cura apoyado por un conde, a un obispo pirao que se pone en contacto con 3 empresarios católicos piraos y 8 obreros y montan una fiesta de estas. Pero también nos vamos a encontrar un elemento curioso. Y es que, curiosamente, los obispos que tenían un pensamiento teológico más conservador van a ser los socialmente más comprometidos. ¿Por qué? Porque tienen una visión distinta de la libertad. Porque ellos se dan cuenta de una intuición que después la doctrina social de la Iglesia va a ir desarrollando a lo largo de los 130 años. Este año, el 15 de mayo, hará 130 años de la primera encíclica social, de la Rerum Novarum. ¿Y qué es? Que la libertad no es un valor absoluto. Que la libertad es un gran valor. Pero que si la libertad no la sabemos conjugar con otros valores, como la justicia, como la caridad, como la igualdad, con solo libertad no funciona. De ahí viene el enfrentamiento radical de muchos católicos sociales con el marxismo y el liberalismo. Porque le dirán al liberalismo, tu idea de la libertad no es correcta. Tu idea de la libertad se acaba reduciendo a un sálvese quien pueda. Y a los marxistas les dirán, tu idea de la igualdad no es correcta. Porque acabas convirtiendo a los seres humanos como en piezas de metal que todos tienen que ser tornillos iguales en el mismo molde. Y acabas ahogando algo tan profundamente humano como es la libertad. Pero se darán cuenta que libertad e igualdad no pueden funcionar sin justicia y sin caridad. Y esta es una de las cuestiones básicas para entender el pensamiento social de la Iglesia. Esto viene desde los santos padres. O sea, esto que yo estoy diciendo, ya las raíces de esto, cuando leemos a San Agustín, cuando leemos a Santo Tomás de Aquino, cuando leemos la patrología, ya nos lo vamos a encontrar. Los grandes valores para que verdaderamente estén al servicio del hombre y sean humanos, tienen que tener un equilibrio entre ellos. Mirad, si me lo permitís, esto es como la tortilla de patata. Si no hay un equilibrio entre la cantidad de huevo y la cantidad de patata, no me sale una tortilla de patata. Si hay mucha patata y poco huevo, huevos estrellados. Y si hay mucho huevo y poca patata, pues lo que decía un día un amigo mío, que alguien hizo una tortilla de 7 huevos con 2 rodajas de patata. Que dijo, ¿qué pasa? Que teníais 2 patatas que se iban a estropear y se aprovechó para echarlas a la tortilla. Y el equilibrio de los valores para desarrollar el pensamiento social es un desafío continuo. Porque como la realidad es dinámica, siempre estamos en la tarea continua de ajustar este equilibrio de verdad, de libertad, de justicia, de caridad, de igualdad. Los católicos sociales, ya al final del siglo XIX, cuando surge la Rerum Novarum, ¿qué hacen? Decir, señores, de la libertad, de la justicia, de la caridad, de la igualdad, los cristianos tenemos algo que decir. Y van a aportar algo fundamental. Había una tentación en el catolicismo que era reducir el catolicismo a lo que llamo yo las distancias cortas, al ámbito de lo íntimo, de lo personal. Pero parecía que cuando uno ya traspasaba la puerta de casa, ya digamos que entrabas en territorio mundano, ¿no? Y allí ya la cosa era otra. En el fondo, el catolicismo social es la reivindicación moral de una afirmación teológica radical en el cristianismo, que la dijo Santa Teresa. ¿Y qué es?
Ella lo dice en lenguaje coloquial, lo que implica la teología de la encarnación. Y ya sabéis a qué frase de Santa Teresa me estoy refiriendo, ¿verdad? Dios anda entre los pucheros. En el fondo, decir Dios anda entre los pucheros es una aplicación radical de la teología de la encarnación. Si Jesucristo se ha hecho carne humana y ha asumido todo lo humano, no hay ninguna realidad humana que esté fuera de la mirada de Dios. Y los católicos sociales del siglo XIX dijeron, señores, la fábrica, el taller, la industria, la empresa, también son lugares donde Cristo encarnado se hace presente. Y por lo tanto también allí se tendrán que hacer presentes los valores evangélicos. Y fijaros que lo grande de esto, lo grande de estos personajes, de estas personas, es que siempre tuvieron claro que esto no les alejaba de Dios, sino que al revés, que esto era fruto y expresión de su fe en Dios. Si queréis, ¿cómo lo podríamos expresar en lenguaje moderno? Mire usted, es que precisamente porque soy creyente tengo inquietud social. Precisamente porque soy creyente. En esto hay un personaje en el catolicismo social que a mí yo quiero hoy, antes os hablaba de Monseñor Petele, pero hay otro personaje en el catolicismo social que para mí tiene una importancia muy, muy grande, aunque no es demasiado conocido. Es un obispo francés que tiene un nombre un poco impronunciable sobre todo a los que no sabemos pronunciar bien el francés, que es Monseñor de la Croix-Solrec. Este obispo plantea la dialéctica del trabajo como fuente de opresión o como fuente de liberación. Este hombre, este obispo, pues estoy hablando del año 1838, va a ser capaz de decir, apoya a los que dicen, señores, el Estado tiene que intervenir para proteger a los niños. ¿Y para protegerles de qué? De un trabajo opresivo, de un trabajo que no es humano. En el fondo, todo el catolicismo social del siglo XIX nos pone en la pista de eso que después la teología católica y el magisterio social, esto es clarísimo en San Juan Pablo II, en Benedicto XVI, en el Papa Francisco, es la idea de que solamente el desarrollo humano integral es posible desde la liberación integral de todas las esclavitudes morales, físicas, espirituales, económicas y políticas. No en vano, en la segunda declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, se reclamaba que la Iglesia necesitaba y siempre necesitará, y es buena, una verdadera teología de la liberación, pero de la liberación integral. Y yo ya voy terminando porque ya nos queda solamente 15 minutos. Por eso os decía al principio que hay gente que dice, estos están inventando la pólvora, o esta gente esto es nuevo, que no, que esto ya es mucho más viejo en la Iglesia de lo que nos pensamos. Y que nosotros somos herederos de esa tradición. Nosotros somos herederos de una fe que fue capaz de provocar en unas personas la búsqueda de una reflexión y el poner en marcha una serie de obras eficaces para salvar la dignidad del hombre. Y nosotros, desde la pastoral social y desde el pensamiento social cristiano, el reto que tenemos es hacer en el siglo XXI una lectura creyente de la realidad que nos lleve a, con otras personas, protagonizar esos procesos, esos caminos de liberación integral, sabiendo que como a estos católicos del siglo XIX, no se ha hablado, por ejemplo, de un laico como era, por ejemplo, Federico Zanam,
otro ejemplo clarísimo, ¿no? No se ha hablado de Monseñor, por ejemplo, pues por citaros nombres, yo que sé, se me han quedado muchos, Monseñor Bonal, Monseñor Belmas, hay tantos que serían, pero bueno, todos ellos, muchos de ellos, pagaron un alto precio por su compromiso. Fueron criticados, fueron acusados, incluso algunos hasta de medio herejes. Pero gracias a ellos estamos bien. Y lo importante es que esa obra suya fue ratificada y apoyada por el Papa León XIII, y desde entonces la Iglesia ha ido desarrollando esto. Es decir, nosotros desde la doctrina social de la Iglesia podemos decir que somos un eslabón más de una cadena que se ha ido construyendo desde los inicios del cristianismo, pero que en el siglo XIX toma una hondura, una dimensión y una mística especiales. Y bueno, yo aquí lo voy a dejar, se quedan muchas cosas en el tintero. Yo esto en la universidad me lleva 3 días explicarlo. Aquí os lo he explicado en 45 o 50 minutos y yo allí tengo clases de 2 horas. Pero bueno, al menos yo quisiera, ojalá lo haya conseguido, que os quedéis con esta idea de que lo nuestro es profundamente católico, de que lo nuestro, la primera exigencia que tiene es una vida católica profunda, un encuentro con Cristo verdaderamente renovador y transformador, que somos herederos de una tradición cristiana de hombres y mujeres profundamente evangélica, y que tenemos un reto por delante exactamente igual que el que tuvieron ellos, porque ellos no se enfrentaron al capitalismo financiero, se enfrentaron al capitalismo industrial. Nosotros hoy en día tenemos que librar la batalla del capitalismo financiero. Ellos todavía no vivieron unos procesos globalizadores tan brutales como nosotros, pero la raíz del problema sigue siendo la misma. Unas relaciones político-económicas que pueden ser explotadoras y esclavizantes e impropias de la dignidad humana, y a nosotros nos toca luchar en favor de unas estructuras económicas y políticas que sean verdaderamente liberadoras, que sean verdaderamente humanizadoras y que sean verdaderamente liberadoras. Ahí es nada. Bueno, pues yo me callo, que ya bastante rollo os he soltado. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Si tenéis alguna pregunta, tenéis que abrir el micrófono. Pues fijaros, ya que no me hacéis vosotros la pregunta, os la voy a hacer yo a vosotros. Y la pregunta es la siguiente, son 2 preguntas. Porque creo que a través de la respuesta podremos empezar a encontrar solución a ciertos problemas que tenemos hoy en día. ¿Cuántas veces en los últimos 30 años en vuestras parroquias os hablaron del catolicismo social? Contestadme, por favor. ¿Cuántas veces os han hablado del catolicismo social en los últimos 30 años de vida en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros movimientos? Ninguna. Como lo has contado, tampoco ninguna. Bueno, no como yo lo he contado, sino bueno, que se hayan contado personajes, cosas, experiencias. No, solamente nombres de encíclicas o doctrinas sociales de la Iglesia. Sí, por eso ya es la época moderna, Juan Ignacio. Sí. Ya estamos, digamos que en tiempos más recientes, ¿no? Y ya es importante, si al menos ya no nos han hablado de eso, es importante. Y fijaros, una segunda cuestión que a mí me parece todavía más seria, ¿no? ¿Cuántas veces habéis experimentado o cuántas veces habéis intuido o hemos tenido la sensación que una parte de la vida cristiana o que una dimensión muy importante de la vida cristiana, que es vida teologal, la estábamos reduciendo simplemente a vida moral? No sé si me explico.
Pongo un ejemplo. Yo tengo buena amistad con algunos médicos y uno de ellos me decía un día, porque yo le pregunté, oye, fulanito, ¿para ti qué es ser médico? Y yo pensé, porque yo le hice la pregunta un poco capciosamente y él se rió porque ya me conoce. Y yo dije, a ver, ¿cómo él es capaz de definir en el fondo qué es la ciencia médica, ¿no? Y él me contestó de la siguiente manera. Me dijo, Ignacio María, para mí ser médico, lo primero, ante todo y sobre todo, es el arte de relacionarme humanamente con alguien que está sufriendo por la enfermedad. O sea, no me dijo que era una ciencia, que lo es. No me habló de técnicas, que lo es, evidentemente, la medicina. Además, este hombre que es un médico de élite. No, lo primero que me habló fue de relaciones humanas. Me dijo, para mí, ante todo y sobre todo, lo primero que es la medicina es el arte de relacionarme humanamente con alguien que está sufriendo a causa de la enfermedad. Nosotros muchas veces formulamos ante el trabajo, hay que ser justos, hay que ser buenos, claro que sí, y debemos de hacerlo, faltaría más. Pero a lo mejor tendríamos que empezar a formular la relación de otra manera. Tendríamos a lo mejor que empezar a decir, y para mí es donde entra la vida teologal, lo de la fe, la esperanza y la caridad. Yo en esta realidad, ¿cómo vivo mi ser hijo o hija de Dios? No sé si ahora me explico mejor. Donde verdaderamente hay como hijo o hija de Dios, tendré que vivir unas opciones morales, que eso es evidente. Eso es evidente. Y creo que este es uno de los retos que tenemos hoy en día. Y que corremos dos peligros. Por parte de la Iglesia, reducir a moral lo que es vida teologal. Y por parte de los que estamos más directamente implicados en la pastoral social, a veces hacer una pastoral social sin mística, sin vida teologal. ¿Me entendéis? Sí. Y a mí me puedo hacer una pregunta. Todas las que quieras. Me surge una duda. Ya sé que no estamos hablando de la Iglesia de España en este momento, ya lo hablaremos en su día. Yo he vivido en Francia, ¿no? Y conozco bastante la Iglesia de Francia, que no tiene nada que ver con la española, que no tiene nada que ver, ni la manera de financiarse, ni el concepto que tiene la gente, el creyente allí, de la Iglesia en general, de lo que tenemos aquí. Pero me llama poderosamente la atención que este movimiento tan fuerte, que unos se han desviado y otros no, de la teología de la liberación, como que no están, digamos, curados. Y, por ejemplo, tenemos a un Pedro Casaldáliga, que realmente para mí ha sido una persona que ha dado la vida por Cristo, ¿eh? Que cuando se le llamó la atención supo obedecer y callarse, y de esos hay más. El Cámara brasileño, en fin, hay muchísimos obispos y muchísima gente que se ha desviado, no se ha desviado, porque sinceramente, honradamente, yo no creo que hayan estado nunca fuera de la Iglesia. Algunos han ido, pero también se han ido de los que estaban en la línea, digamos, clásica, ¿no? Se han enamorado, se han casado, han dejado el sacerdocio porque, pues bueno, han considerado que no era su vida y ya está. Todo digamos, desunión o divorcio que existe, porque todavía existe, es algo que no está cerrado ni está acabado dentro de la Iglesia, ¿cómo lo podemos reformular? Vamos a ver, la pregunta que me haces daría para al menos 3 tesis doctorales. Y no lo digo de broma, ¿eh? No, ya lo sé. No lo digo de broma. Vamos a ver, resumiendo mucho, lo que tú planteas a mí me lleva a compartir con vosotros 3 reflexiones muy rápidas. La primera, toda la vida en la Iglesia ha habido personas que han estado dotadas de una serie de cualidades humanas, espirituales y morales que les han hecho ir muy delante respecto a los demás. Sí. Pensad que a San Ignacio de Loyola la Inquisición le juzgó en Alcalá de Henares porque como iba con mucha frecuencia a misa y comulgaba con frecuencia, eso les parecía sospechoso. Pensad que Santa Teresa de Jesús estuvo aterrorizada porque la Inquisición la pilló uno de sus libros.
Y realmente quien le salva el tipo a Santa Teresa de Jesús es Felipe II. No. A Felipe II, Santa Teresa de Jesús le caía muy bien, la admiraba y la respetaba profundísimamente. Y claro, en la época de Felipe II, imaginaros en la España de Felipe II, si Felipe II decía, a mí la Madre Teresa de Ávila me cae bien, ¿quién tocaba a la Madre Teresa? Ya. Pero si no hubiera sido por eso, la pobre Santa Teresa las hubiera pasado muy malas. Pensar, por ejemplo, en Mary Ward, la fundadora del Instituto de la Bienaventurada Virgen María, las que conocemos hoy en día en España por Los irlandeses, fantasmas de la tecnología. Sí. que llegaron Sí, a cerrar sí. cerraron todas las casas de la orden, menos la casa que tenía en Roma, y sobrevivió la obra de milagro. Es decir, a mí, que en la propia Iglesia a veces se den casos donde hay creyentes, hombres y mujeres, que nos sobrepasan y que no les sabemos entender, forma parte de eso. Forma parte de eso. Pero ocurre también en la medicina. A Pasteur, cuando desarrolla la vacuna por ahí está, si está Pedro Antonio, que no le veo ahora conectado, él es que es profesor de microbiología, a Pasteur, sus propios compañeros médicos le llamaron loco. Cuando este gran ginecólogo húngaro, Ignaz Felipe Semmelweis, que fue el gran desarrollador de la idea de la profilaxis, de la etiología de las fiebres puerperales, de todo el tema que llamamos hoy en día de la sepsia, le llamaron loco. Es decir, esto es una constante en la humanidad. Luego, por otra parte, tampoco nos tiene que dar miedo reconocer que hay personas que dentro de su brillantez, dentro de la Iglesia, pues a veces también se pueden equivocar. O sea, no hay ningún santo perfecto. Eso está claro. O sea, no hay ningún santo perfecto. Y a mí, desde luego a mis ojos y en la historia de la Iglesia, ha habido grandísimos santos que además les tenemos puestos con el san, y son gente que tenemos puesta en un lugar de honor, que luego pues lees sus escritos y dices, hombre, pues aquí no anduvo muy fino. Pero claro, es que tampoco le podemos pedir a un hombre del siglo XX que se adelante al siglo XXV, ni podemos pedirle a un santo del siglo XIII que tenga las cosas tan claras sobre no sé qué tema, cuando ni siquiera en el siglo XXI todavía lo tenemos claro. No sé si me explico. Segunda cuestión. Evidentemente la Iglesia española y la Iglesia francesa son muy diversas, por recorrido histórico, por cultura, pero yo creo que eso lo que nos plantea es la invitación a un poderoso diálogo de enriquecimiento mutuo. Yo a veces en clase, cuando explico a mis alumnos la relación fe-cultura, siempre les someto al mismo ejercicio. Les pongo durante 2 minutos un trozo de una procesión de la Macarena un Viernes Santo en Sevilla. Y después de esos 2 minutos les pongo del mismo año, del mismo Viernes Santo, 2 minutos de la procesión de las capas pardas de Zamora. Si lo habéis visto, y si no hacéis la experiencia, os metéis en YouTube y ponéis procesión de las capas pardas, Zamora, Viernes Santo. Claro, y dices, la misma fe, la misma iglesia, el mismo país, la misma lengua, la misma cultura. Bueno, tú ves la procesión de las capas pardas de Zamora y ves la procesión de la Macarena y parece que estás unos en Mercurio y otros en Júpiter. Es decir, ¿qué tenemos que hacer las comunidades eclesiales? Saber dialogar, saber enriquecernos con las experiencias mutuas, saber descubrir lo bueno que puede aportar cada comunidad cristiana. Recordad que esto es parte de la eclesiología paulina. San Pablo invita a ese diálogo entre las distintas comunidades cristianas para que se enriquezcan mutuamente. San Ignacio de Loyola era un auténtico, ya no un apasionado, era casi un psicópata de que las distintas comunidades de los jesuitas continuamente se escribieran cartas los unos a los otros para conocer qué hacían, qué no hacían, qué dificultades tenían. Y luego, termino, de cara a la teología de la liberación. La teología de la liberación, de alguna manera, ha sido una constante en toda la vida de la Iglesia. Lo que pasa es que se ha ido reformulando de distintas maneras. Fijaros que un cardenal nada sospechoso de progresismos, todo lo contrario, el cardenal Miller, un cardenal alemán que fue nombrado por Benedicto XVI, prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Es decir, el cardenal Miller fue el sucesor que el propio Benedicto XVI eligió para sucederle a él como prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Y por cierto, un cardenal que hoy en día es enormemente crítico con el Papa Francisco, el cardenal Ludwig Miller tiene un libro que se titula Iglesia pobre y para los pobres,
donde hace un comentario a la teología de Gustavo Gutiérrez, que es el padre de la teología de la liberación y el mejor teólogo de la liberación que existe, sin duda alguna, donde el cardenal Miller alaba a Gustavo Gutiérrez por su teología, por su pensamiento, por la hondura teológica, por la calidad teológica. Y el propio cardenal Miller en ese libro dice: no podemos separar la dimensión inmanente de la dimensión trascendente de la salvación que nos trae Cristo y de la salvación de Cristo. Eso es el catolicismo social. El catolicismo social es la constatación y la realización en el terreno de las ideas y en el terreno del trabajo de que no podemos separar la dimensión inmanente de la dimensión trascendente de la salvación. Ahora, esto es un reto que se hace como la conga, 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, hoy la cosita nos sale mejor, luego un día descubrimos que metemos la pata. A mí me encanta leer cuando cuenta cómo se ha ido desarrollando el trabajo de esta ONG Hombres Nuevos del obispo Nicolás Castellanos, cuando él habla de cómo han ido creciendo y avanzando, descubriendo aciertos, descubriendo errores, matizando obras. Es decir, que en el fondo, si os dais cuenta, es la historia espiritual de cualquier cristiano. Sí. Bueno, pues eso que va ocurriendo en lo más profundo de nuestro alma o de nuestra alma, ocurre en la vida cristiana. Entonces, no nos asustemos, porque por desgracia a veces la Iglesia es injusta con muchos de sus hijos o de sus hijas, forma parte de la historia. He dicho, eres tonto, ¿por qué no le llamas tú? No nos asustemos porque nos cueste abrir y, sobre todo, que esto no nos paralice. Ya. Gracias. Has cerrado el micro, Ignacio. Ay, perdón. Pues es la hora, son las 8. Pues si no hay más preguntas, te dejamos descansar. No, ahora tengo otra. Ahora os cuelgo a vosotros y tengo otra dentro de 15 minutos. Pero siempre es un placer estar con vosotros. Bueno, yo quiero darte las gracias como siempre, porque con cada una de tus charlas yo creo que nos ayudas a recorrer el camino de esa teología de los ojos abiertos, que creo que es imprescindible para nuestra vida cristiana. Y bueno, aparte de darte las gracias, tal como tú haces todos los días, recordaros a todos la próxima charla, que será el día 2 de marzo. El tema es cristianos y periferias, y el ponente es Agustín Rodríguez Teso, que supongo que algunos le conocéis, pero para todos os digo que es el párroco de la iglesia que está en la Cañada Real, y que la verdad que creo que es una persona digna de ser escuchada por toda la experiencia que tiene allí en la Cañada, y que nos puede dar mucha luz para entender esa problemática tan importante, que además ahora está muy en boga, porque la Pastoral Social ha mandado una serie de documentos para que se pongan soluciones al problema, sobre todo de la luz, que desde el mes de octubre están las familias sin ella, y los niños, y con esto que ha habido de la nieve y el invierno, en realidad pues lo están pasando fatal. Así que yo os animo a que no os perdáis la próxima charla. Y a ti, Ignacio, como te digo, muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. Cuidaros muchísimo